Bienvenidos hermanos una vez más a su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna. El día de hoy daremos inicio a un nuevo bloque que lleva por título Enséñanos a orar. A través de este bloque vamos a hablar de lo que es la oración, de la importancia que tiene la oración y sobre todo vamos a hablar de cómo la oración alimenta día a día al cristiano. Damos inicio pues al tema de hoy que lleva por título la oración. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos pues el tema de hoy que lleva por título Enséñanos a orar. La oración es tan necesaria para nuestra vida espiritual como lo es el respirar para nuestro cuerpo. La oración para el cristiano es parte vital de esa experiencia donde Dios construye nuestra fe a través de la misma oración. Cuando nosotros decidimos hablar con Dios, estamos construyendo y alimentando nuestra relación personal con Él, nuestra espiritualidad. En este bloque meditaremos en la importancia de la oración para el cristiano, sobre todo en la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Y como lo decía San Agustín, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Entonces, lo primero que tenemos que decir es precisamente que la oración es ese encuentro personal del hombre con su Creador. Ese momento especial donde el ser humano siente la necesidad de dirigirse a su Padre Celestial, de dirigirse a ese Ser Supremo que está pendiente de nosotros y de cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, la oración viene a significar ese encuentro personal, ese diálogo entre nosotros y ese Dios Padre amoroso que nos escucha y nos habla por medio de su santa palabra. En muchas ocasiones, en nuestro caminar diario de cristiano, pues sentimos que las cosas son difíciles. Sentimos que no todo nos sale bien. Nos decepcionamos incluso de amigos y familiares al sentir muchas veces que estamos solos. Pero esto mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y como nos narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo del 36 al 44, cuando nos dice así: llegó Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar más allá. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y le dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y de nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra de Dios. Aquí podemos ver cómo también nuestro Señor Jesucristo sintió que sus amigos se dormían.
¿Cuántas veces nosotros, ante nuestros problemas y dificultades que afrontamos a diario en la vida, sentimos que las familias se nos duermen, que los esposos, las esposas se nos duermen, que los hijos se nos duermen, que nos dejan solos? Sentimos ese peso de todos los problemas y dificultades y pensamos que no tenemos ayuda. Pero es ahí precisamente donde tenemos esa ayuda, que no viene de aquí de la tierra, sino de lo alto, y es la ayuda de Dios Padre Celestial, porque a través de la oración nos unimos a Él, y a través de la oración Él nos envía su auxilio, porque es el Dios que no sabe fallar. El Salmo 121 nos dice: dirijo la mirada hacia los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso, no duerme tu guardián, jamás lo rey del sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra, el Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal, Él guarda tu alma, Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Palabra de Dios. La palabra nos confirma una vez más que Dios es ese guardián, Dios es ese amigo que está siempre pendiente de cada uno de nosotros, sus hijos, y que no nos abandona. ¿Qué pasa? En el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, somos nosotros los que no sentimos en la presencia de Dios, debido a la falta de fe, debido al miedo, debido al temor que causan los problemas y las dificultades o una enfermedad. Por eso el Señor nos repite una vez más: no están solos, yo estoy con cada uno de ustedes, yo estoy pendiente de sus clamores, yo estoy pendiente de sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a dejarnos llevar por los signos de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 2 y versículo del 7 al 12 nos dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido a la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después su cofre y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueño que no volverían donde Herodes, así que se regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que la palabra siempre nos da esas pistas, esos signos de Dios, como sucedió con estos magos, que iban buscando al Señor, pero que luego de buscarle perdieron esa estrella que lo guiaba. Es importante también reconocer que para encontrar de nuevo esa estrella que es Jesús, que nos guía en medio del mar de dificultades, tenemos que hacerlo por medio de la oración. La oración nos acerca a Él. La oración es la verdadera luz que nos ilumina en medio de nuestras oscuridades. Como dice Apocalipsis 22, versículos 4 y 5. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán la luz de lámpara ni del sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos para siempre. Palabra de Dios. Jesucristo es la luz, esa luz que ilumina nuestro andar, esa luz que ilumina nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestra vida diaria, nuestra vida en familia,
pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que buscarle por medio de la oración, porque si hay algo imprescindible en esta vida, es precisamente Dios. Ahora, hermano, si nosotros ante un problema, ante una necesidad, nos sentimos solos y con temor, que es natural, pues, ¿qué nos queda? Buscar al Señor que nos promete siempre estar ahí y ayudarnos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Necesitamos primero sentir esa confianza con Dios, reconocerlo como Padre, y luego, en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la dificultad, acudir a Él con la seguridad de que es un Padre que está pendiente de nuestro clamor y que no nos va a abandonar y que no nos va a fallar, que está siempre atento a cada una de nuestras necesidades y sobre todo que nunca nos va a dejar solos, porque la oración para el cristiano es esa fuente de agua viva que alimenta el corazón y el espíritu. El Salmo 91, versículo 1 en adelante, nos dice: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni las flechas disparadas de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices: mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré su día como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Palabra de Dios. Qué maravilloso es este salmo, hermano. Qué lindo es este salmo, porque en este salmo el Señor nos pide que confiemos en Él, que Él en todo momento y en toda situación sea nuestro amparo, nuestro refugio, el Dios en quien ponemos nuestra confianza, que Él nos va a proteger ante cualquier problema y ante cualquier adversidad, cuando proclamemos con fe que nuestro amparo es el Señor. Él con sus manos santas y poderosas nos sostiene, y no habrá mal que nos pueda acechar ni hacer daño, porque el Señor protege a cada uno de sus hijos en medio de la adversidad. Por eso la oración tiene que ser el arma fundamental del cristiano. Jesús mismo oraba, pero oraba de forma diferente a como lo hacían los judíos. Los judíos, que eran hombres de constante oración, los judíos que oraban a diario, ellos mismos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Palabra de Dios. Y es que la oración de Jesús era diferente, porque la oración de Jesús era la oración del Hijo que confía plenamente en la voluntad de su Padre. La oración del Hijo que confía que en los brazos, que en las manos de su Padre siempre va a estar protegido. La oración de ese Hijo que está seguro que tiene un Padre lleno de amor,
y lleno de misericordia, que aunque no le pidamos nada, siempre va a estar pendiente de cada una de nuestras necesidades. Por eso, hermanos, Jesús es el modelo de oración a seguir, porque Jesús era un hombre de oración constante. Jesús oraba mucho. Jesús oraba en solitario, como lo hacía en Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús oraba alabando al Señor. Mateo 11, 25. Jesús ora por Pedro, Lucas 22, 32. Jesús ora perdonando, Lucas 23, 34. Jesús ora por la unidad de su iglesia, Evangelio de San Juan capítulo 17. Jesús ora dando gracias a Dios Padre, Juan 11, 42. Jesús oraba antes de tomar las decisiones más importantes, espiritualmente hablando. Jesús ora antes de recibir el Espíritu Santo, Lucas 3, 21. Jesús ora antes de escoger a sus discípulos, Lucas 6, 12. Jesús ora al revelarse como Mesías, Lucas 9, 18. Jesús ora al transfigurarse, Lucas 9, 28. Y Jesús ora antes de entregar su Espíritu al Padre, Lucas 23, 44. Por eso Jesús es el modelo de oración a seguir, porque nosotros como cristianos debemos orar en todo instante, en todo momento, en todo lugar y ante cualquier circunstancia. Pero es Jesús mismo, hermano, el que nos enseña las características de la oración cristiana. ¿Cómo debe de ser la oración cristiana? La oración cristiana debe de ser con fe, creyendo que ya hemos recibido lo que hemos pedido. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo del 21 al 24, nos dice: entonces Jesús preguntó al Padre: ¿desde cuándo le pasa esto a tu hijo? Él le contestó: desde niño, y muchas veces el Espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el Padre gritó: creo, pero ayuda a mi poca fe. Palabra de Dios. El Evangelio nos enseña que cuando nosotros oremos, debemos de orar pensando que ya estamos recibiendo esa respuesta de Dios. Y no estoy hablando de la respuesta que yo quiero, no, sino de la respuesta que Dios sabe es lo mejor para mí. Por eso no podemos decirle al Señor si puedes. Debemos de decirle: Señor, tengo fe, pero aumenta mi poca fe. Otro ejemplo de la oración con fe lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 22 al 24, donde la palabra de Dios nos dice: Jesús les respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de allí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra de Dios. Es importante esta fe que te lleva a creer, esta fe que te lleva a aceptar, esta fe que te lleva a descubrir al Dios omnipotente, al Dios de los imposibles, al Dios de la misericordia, que siempre está ahí para cada uno de sus hijos. La segunda característica de la oración es que debe de ser perseverante. En todo momento y en todo lugar debemos orar. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 13 nos dice: Jesús les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro: no me moleste, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelo. Yo le digo,
aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. La oración debe ser perseverante, debe ser constante. No debemos de cansarnos de pedirle al Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, aunque nosotros querramos que lo resuelva de manera instantánea. Dios está ahí, Dios está escuchando, pero conoce el momento propicio para darnos lo que le estamos pidiendo, si es nuestra conveniencia. Otro ejemplo de esta oración lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos y claman a Él día y noche, mientras Él deja que espere? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. La perseverancia alcanza. Si nosotros perseveramos en la oración delante del Señor, y el Señor ve que nuestro propósito es loable, el Señor nos va a conceder esa gracia, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. La otra característica de la oración es la humildad. La oración debe ser humilde ante el Padre. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo le digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. La oración debe ser, hermano, una oración humilde. Debemos de llegar de rodillas, y no hablo de nuestras rodillas físicas, sino de las rodillas de nuestro corazón. Debemos llegar ante Dios con un corazón contrito y humillado, pidiéndole al Señor su misericordia, pero sobre todo aceptándonos como débiles y pecadores, como hizo este publicano, y no una oración soberbia. A veces llegamos al templo y en vez de llevar una oración humilde, llevamos un pliego petitorio ante Dios. Llegamos a exigirle lo que queremos, cómo lo queremos y en el tiempo que lo queremos. Y eso no es humildad. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo de 5 al 8 nos dice: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las
y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allá solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un borbandeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Palabra de Dios. La oración debe ser así, humilde. La oración no necesita de 1000 palabras. La oración no necesita de gritos y alaridos. La oración no necesita de parlantes que se oigan en todo el barrio. No, la oración es un diálogo personal entre tú y Dios. La oración debe ser humilde. Santo Tomás nos decía que su oración ante Dios era solo estas palabras. Repetía una y otra vez delante del Señor: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Y de esta manera oraba. No necesitamos utilizar ese montón de palabras raras y sofisticadas para orar. No necesitamos hacer alarde en las plazas públicas, en las calles, en los mercados. No necesitamos eso. La mejor oración no es la que sale a gritos de nuestra boca. La mejor oración es la que sale de nuestro corazón, llena de amor, de necesidad y sobre todo de humildad ante la presencia del Señor. Otra de las características de la oración es que la oración se debe hacer aceptando la voluntad de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 42 nos dice, hablándonos de Jesús: de nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Palabra de Dios. Y este es un gran problema, hermano, porque le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Vivimos equivocados. Cuando estamos enfermos y oramos, no le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi enfermedad, aquí está mi vida, la pongo en tus manos, que se haga tu santísima voluntad, porque pensamos que la voluntad de Dios es que nos curamos y ya. Y no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de un Padre de amor, que si sabe que es lo mejor para nosotros, sanarnos y restaurarnos, lo hace, porque para Él nada es imposible. Pero si también sabe que ya es el momento preciso para llevarnos a su presencia, también lo hace y nos sana de manera espiritual. Y debemos de aceptar esa voluntad salvífica de Dios. No debemos de reclamar, no debemos de pelear en contra de Dios. No debemos de terminar alejándonos del Señor, porque no recibimos lo que nosotros queríamos. Así, aceptando la voluntad del Padre, es la verdadera oración. Y por último, la última característica de la oración. La oración debe estar basada en el modelo que nos dio Jesús, que es el orgullo de todo cristiano católico. Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 15, donde la palabra de Dios nos dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Y esta es, hermanos, la oración del Padre Nuestro. La oración dominical, la oración que hacemos en cada Eucaristía. Esa oración donde Dios nos pone en el orden en que necesitamos las cosas
que le debemos pedir. No les hablo más de esta oración porque en este mismo bloque vamos a analizar, a meditar, a reflexionar en la oración del Padre Nuestro. Quiero terminar, hermano, como siempre lo hacemos, con la parábola del día de hoy, que lleva por título El árbol de los problemas. Y dice así: el carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y le hizo perder una hora de trabajo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a casa se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Cuando nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta el auto. Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto hacer un rato antes. Ah, ese es mi árbol de problemas, me dijo. Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, en la mañana, los recojo otra vez. Lo divertido de él, dijo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlo, no hay tanto como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Tu hermano, ya tienes el árbol de los problemas en la entrada de tu casa. Confiemos en la misericordia de Dios. Oremos. Padre Santo, en este día te damos gracias infinitas por el regalo maravilloso de tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú el que de corazón a corazón nos enseñes a orar, que podamos dirigirnos a ti con esa confianza que nos dirigimos a un Padre especial de amor y misericordia, que no abandona a sus hijos en medio de las necesidades. Señor, danos lo que sea tu santísima voluntad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.